reencontrarnos otra vez. Así que bueno, no perder esa memoria es muy lindo y poder reunirnos en torno a lo que es la obra de un amigo, un gran amigo, que ha pedido unas pequeñas palabras en el comienzo. Lo que puedo decir de Guillermo Agüero, profesor, mientras fui estudiante de esta casa, se transformó en un enorme amigo, pero además en un cómplice de una aventura casi inusitada. Hablábamos de psicoanálisis en una radio de música electrónica, mientras los DJs tocaban sus sets de música electrónica los viernes. Eso fue gracias a la audacia y al coraje de Guillermo Agüero, que solo respondió: yo voy a donde me invitan. Así que hoy mi respuesta fue la misma: claro que sí, cómo no estar aquí. No nos va a alcanzar el tiempo para devolver la generosidad de alguien que nos inspira más que nos enseña. Y que cuando uno le hace una pregunta a las 11 de la noche, cuando el teléfono suena, ¿qué es la subversión del sujeto? ¿Vos qué pensás? Atiende el teléfono y lejos de decir que es una locura que uno lo llame a esa hora para hacer esa pregunta, nos manda a leer. También nos cita en su consultorio para leer. La única condición que pone es que abre la puerta si uno llega puntual, a las 8 de la noche. Luego, la puerta no se abre más. Siempre leí de eso, hace 11 años, que solo hay que llegar puntual a la hora del deseo. Creo que este libro llega con la rigurosidad que conocemos de Guillermo, pero con la amabilidad que también lo caracteriza. Así que, presentados de este modo, Javier, Alejandro Willington, también José Vidal, muchas gracias por acompañarnos y a la Facu por alojarnos. Y a ustedes por estar aquí, claro. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Ya voy a decir unas pequeñas palabras en nombre de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología. Solamente, bueno, por un lado, agradecerle a Guillermo Agüero la posibilidad de compartir su libro, bueno, hoy acá en la universidad. Tuve la posibilidad de formar parte del tribunal de la tesis de Guillermo, así que... Sí, sí. Así que es un honor poder participar de esta actividad. Quería enfatizar que este libro de Guillermo es justamente producto de una tesis de maestría de nuestra facultad, lo cual da testimonio, por lo menos me parece así, de la producción científica en la universidad y a su vez de la difusión de sus resultados. Además, la tesis de Guillermo, creo que es, no sé si vas a coincidir con lo que voy a decir, se constituye como un objeto topológico cuyas transformaciones derivarán en un libro que cada lector construirá, anudando, desanudando y torciendo la letra del texto. Así que, bueno, espero que puedan disfrutar de la presentación que van a hacer acá los colegas y bienvenidos, nada más. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, con marcada originalidad, Guillermo Agüero encara el tema de la topología en la obra de Lacan. En verdad, es el primer intento que yo veo, luego del de Fabian Seixman, sobre la clínica Borromea, de hacer un examen sistemático del difícil tema de la topología en Lacan y agruparlo en un libro. Libro que sin duda se va a transformar en una obra de consulta para los psicoanalistas que se tomen el oficio en serio. De entrada, nos encontramos con una observación importante y que de algún modo es lo que el autor quiere demostrar, que la topología no corresponde a un periodo de la enseñanza de Lacan, sino que atraviesa toda su producción desde el primer momento, y esto como si se tratara de una intuición inaugural de Lacan, que luego irá desarrollando en las sucesivas modalidades hasta llegar al estudio de los nudos borromeos, que no descartan lo anterior, sino que vienen a integrarlo. La topología de Lacan, presentada por Agüero, no es un tema de gráficos y esquemas, sino una manera de representarse lo novedoso del descubrimiento freudiano. Encuentra esta topología, por supuesto, también en Freud, donde el esquema óptico que éste utiliza para describir el aparato psíquico ya implicaba
implica una concepción espacial que altera la geometría. A mí me resultó notable que Agüero nos revela que el sujeto concebido por Lacan, tengamos en cuenta que el sujeto no es un término freudiano, es un término de Lacan, es un término que Lacan hará surgir como elemento lógico que se deriva de la estructura edípica concebida por Freud. Ese sujeto obedece de entrada a las leyes de la topología, que Lacan empieza a desplegar de entrada, en relación a lo exterior, lo interior, lo próximo, lo lejano, lo continuo, lo vecino, lo sincrónico, lo diacrónico. Es decir, la topología surge como una necesidad de comprender las consecuencias del significante en el corte que introduce en lo real. Esto me parece coherente con la búsqueda de una materialidad para el psicoanálisis que lo saquen de lo que a veces puede ser un delirio. Era una preocupación de Lacan encontrar algo tangible, ¿no? Objetivable. Todas estas cosas no son un ejercicio intelectual, sino la base teórica para la revolución que Lacan introducirá en la práctica del psicoanálisis, es decir, en la sesión analítica, donde las distancias se relativizan, el tiempo se vuelve plástico, el corte se torna central, porque estas dimensiones topológicas, me parece a mí, entran en lo que alguna vez se llamó Lacan llamó una estética trascendental adecuada para el psicoanálisis, es decir, agregar a los a priori kantianos, el espacio y el tiempo, el significante. Como lo demuestra Guillermo, este significante nunca escapa a una topología. ¿Cómo decir? Contrariamente a la idea que algunos tienen, el significante no soporta tanto lo simbólico como lo real. Y esto emerge en cada página del trabajo de Guillermo. Como decía, esto tiene consecuencias en lo que el psicoanálisis es, una práctica. La estructura del sujeto concebida desde el punto de vista topológico hace estallar lo que se llamó el estándar, esa clínica centrada en la medida, la sesión regulada por el tiempo del reloj, la sesión de 45 minutos, la frecuencia estandarizada de las sesiones en una cantidad semanal fija y las interpretaciones de acuerdo con el sentido, para inaugurar una clínica donde pasamos del tiempo cronológico al tiempo lógico, donde no hay medida sino calidad, modalidad, donde las distancias entre las sesiones están reguladas por la relación de interioridad y exterioridad y los bordes que ahí se establecen. De hecho, concebimos que el análisis lacaniano ocurre no en las sesiones, sino entre las sesiones. Porque la sesión misma toma el carácter de un corte. Corte que hace pasar de una estructura topológica a otra. Cosas que llevaron a que podamos decir que el psicoanálisis lacaniano está orientado a lo real y que fueron la causa de que Lacan fuera expulsado de la IPA y que lo lanzara a crear su propia escuela. Ustedes saben que el verdadero problema de Lacan en IPA era el tiempo de las sesiones, el tiempo, no la duración fija. El análisis lacaniano toma entonces una forma coherente con esta concepción topológica donde el corte es también, el corte de sesión es también un corte de la cadena significante, implica el borde de un agujero que es como el inconsciente es considerado. Ya no se trata de escarbar en las profundidades, Guillermo lo destaca, porque el inconsciente está en superficie, como en la banda de Moebius, y es la interpretación en la que sin cambiar la materia con lo que esto está constituido, dará una nueva versión de lo que el discurso escondía. Esto es algo con consecuencias también para el final del análisis, en tanto no se trata de cambiar la materia con la que cada uno está hecho, sino en dar un nuevo uso a esos elementos ahora un poco retorcidos. Hay que destacar que el trabajo de Agüero incide también, hablamos de la teoría, hablamos de la práctica, de la clínica, pero incide también en la política del psicoanálisis porque decide una posición que choca con la que muchos sostienen hoy. Él nos presenta un Lacan en bloque, como dice Graciela Brodsky, no limitado a lo que Miller llama la última enseñanza de Lacan,
algo que en el último tiempo ha causado no pocos problemas porque muchos descartan todo lo anterior a esta última enseñanza como si fuera superadora de los 30 años anteriores de la producción de Lacan. Tenemos entonces que la topología surge como consecuencia de la concepción del sujeto, que surge como efecto del corte que introduce el significante y el vacío que el corte produce. Las consecuencias clínicas de esto son grandes, como dije. La primera que destaca Agüero es la de pensar el inconsciente en superficie. Esto lo estoy repitiendo. Esto implica una espacialidad y una temporalidad diferente de la práctica del psicoanálisis. Si el inconsciente está en superficie, no es necesario buscarlo en rememoraciones cada vez más profundas, capa por capa, etc. Bueno, sin embargo, esto no le ahorra a Guillermo el problema de armonizar la idea del sujeto, que es solidaria a la del significante, con la de par lettre, que pareciera querer ir hacia un real que podría pensarse como autónomo. Este es un problema aún no resuelto en la discusión actual sobre el tema y que produce bastante desorientación en la clínica. Personalmente, yo he zanjado esta dificultad no renunciando al significante como la piedra angular de la enseñanza de Lacan. En el libro lo encontramos de entrada. El hecho de hablar, de estar mortificados por el significante, marcados por la diferencia que instaura, es lo que hace la experiencia particular del ser humano. En el principio estaba el verbo, y toda la cuestión está en ver cómo el verbo se hace carne. Una cosa que hay que destacar es el sentido práctico de Agüero. Toma lo que necesita donde lo encuentra, sea en Lacan, Edelstein, Miller, haciendo caso omiso de las rígidas fronteras intelectuales que se plantean en las escuelas de psicoanalistas. El destino de este libro nos dirá si esa elección es acertada o no, ¿no? Vamos a ver. Pero sin duda está logrado para él y para mí. Lo que llamamos una orientación, voy terminando, permite el avance acompasado en la formación de una comunidad internacional de analistas. Pero hay que reconocer que a veces deja de ser orientación para tornarse una suerte de idealización, lo que se traduce en un empobrecimiento del debate, de la discusión, de la teoría. El eclecticismo también tiene el riesgo de perderse en un soliloquio. Estos son problemas referidos a quién va dirigido este libro, ¿no? La pregunta que me hago. Pero hoy atravesamos problemas mucho más graves y poner a punto el psicoanálisis, como lo hace Agüero, es contribuir, como dice la psiquiatra francesa Cynthia Fleury, a habitar el mundo de manera furtiva, evitando que el panóptico nos caiga encima. La publicación de este libro es un modo furtivo de detenerse, de transformarse, de mirar al horizonte. Así que, mucha suerte. Ahí estamos. Bueno, agradezco de entrada, por supuesto, a Guillermo la invitación a presentar el libro y a leerlo. Entiendo que habrás pensado en mí, por un lado, por la cantidad de años que hace que nos conocemos y que nos vamos encontrando en distintos espacios, porque somos amigos y también porque yo formo parte del comité de admisión y seguimiento de la maestría que mencionaba Javier al principio. Entonces, en tanto miembro de ese comité, para mí es una enorme alegría que se produzcan en el seno de la maestría investigaciones del nivel de Guillermo y que por supuesto luego se transformen en libro. Entonces, casi te diría que cuando Jorge y Mariana me invitaron a trabajar en la maestría, eso fue lo que más me enganchó, la posibilidad de
contribuir para que en Córdoba haya publicaciones distintas, ¿no? La verdad que es cierto que como analistas estamos más afectos a producir publicaciones leves, comunicaciones cortas, más rápidas para nuestras noches, y no hay muchos ensayos que tomen el rigor que toma el ensayo de Guillermo, ¿no? Bien, recién antes de empezar con José nos peleábamos un poquito para ver quién hablaba primero, porque sabíamos que el que hablara segundo iba a repetir lo que dijo el primero, entonces me, me, entonces me ganó de mano, y algunas cosas que iba a repetir las voy a decir más rápido, así bueno, podemos todos al final charlar con Guillermo, ¿no? Muy bien. Coincido con José, y me parece que esto es el efecto fundamental que a mí me produjo, es, por un lado, la originalidad de la tesis y la sorpresa respecto a que no hay investigaciones sobre topología y psicoanálisis rigurosas, extensas, metódicas. Hay trabajitos sueltos. Yo me puse a rastrearlos. Lo más interesante que yo recordaba son unos textos de Pierre Scravin que creo que ni siquiera están traducidos, que están publicados en alguna revista del SF. Entiendo que el trabajo de Fabián Schechmann es sobre topología borromiana, fundamentalmente. Lo he leído parcialmente, no todo, así que no puedo decirlo, pero me parece que él se centra en lo borromiano. Entonces creo que, como decía José, la intuición fundamental de Guillermo, que fue tomar las referencias topológicas en Lacan desde el comienzo de la enseñanza de Lacan, me parece clave, ¿no? Pescaste ahí algo que se nos pasa, habitualmente se nos pasa en la lectura de los textos, ¿no? Y es que Lacan de entrada se apoyó en la topología, ¿no? Para producir, para escribir, para trabajar la estructura del sujeto, ¿no? Bueno, eso ya me parece un hallazgo enorme y justifica el libro, ¿no? En algún sentido, me parece que Guillermo hace algo que evidentemente es muy difícil para nosotros, para los analistas, que es meterse en la topología, entender las figuras topológicas, entenderlas en su entramado lógico, cómo funcionan. En algún sentido, yo pensaba algo así como quizás completando cierto modo de lectura al que estamos acostumbrados, particularmente en las lecturas de Lacan orientadas por Jacques Alan Miller, ¿no? Donde me parece que Miller hace un poco el ejercicio contrario al que haces vos. Miller intenta muchas veces abordar las figuras topológicas, pero explicándolas, ¿no? Traduciendo eso en un discurso, ¿no? Incluso es conocida la anécdota, lo charlábamos previamente con Guillermo cuando nos juntamos hace un par de semanas. Es conocida la anécdota como Miller es quien lo insta a Lacan a escribir un texto sobre topología, algo así como haciendo que la topología hable
a la manera de un discurso y sin trabajar las figuras topológicas, ¿no? Que es Leturdi. Creo que un poco te viste obligado, según me contabas, a hacer ese ejercicio. ¿Cuándo fue? ¿En la presentación de la tesis? En la tesis no hay dibujo. Mira vos. Bueno, abacate entonces lo que fue el laburo del tribunal. Bueno, y de la directora de tesis que está ahí abajo. En fin, yo me alegro entonces que me hayas convocado en esta instancia, porque a mí me sirvió muchísimo para entender cosas en las que realmente nunca me había detenido, como cómo funcionan las botellas de Klein, quizás la banda de Moebius y el Toro son más conocidos, pero realmente hay una resistencia al trabajo topológico cuando leemos los seminarios tan difíciles de Lacan, el seminario sobre el fantasma, sobre el acto, etcétera, qué sé yo, por ahí tendemos a decir, bueno, esto es muy difícil, lo paso, ¿esta? No, debe ser que es un seminario no establecido, entonces por eso es tan difícil, lo pasás y bueno, no, se trata un poco de lo que decía José, ¿no? La topología es un modo que encuentra ya el joven Lacan para situar un punto de real, ¿no? Y eso cuesta leer tomándose ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, muy bienvenido sea entonces, ¿no? Esta perspectiva tuya que un poco nos permite leer de otro modo a Lacan, pero en buena medida a partir de lo que Miller trabaja, porque es notable cómo en tu texto, si bien hay una perspectiva amplia, epistémicamente amplia, a mí me parecen muy importantes las referencias a la obra de Jacques Alain Miller y cómo eso a usted te permite producir este agregado, diría, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho ni repetir muchas de las cosas que decía José. Me parecía lindo, siempre está bueno en las presentaciones de textos leer algo de la palabra del autor, ¿no? Para que el público se empiece a familiarizar y se enganche, ¿no? Así que voy a leer dos parrafitos de Guillermo que me parece que están en la introducción y que escanden cosas claves, diría yo, del marco de su investigación, ¿no? Dice Guillermo. Ahora bien, en la sistematización que Miller realiza de la enseñanza lacaniana, hemos aprendido a separar un primer tiempo, un segundo tiempo y un último, al que no le faltó agregarle incluso un ultimísimo tiempo en ella. Más allá de lo esclarecedor que puede hacer ese despeje, considero y trato de mostrar con citas a los textos de los escritos y de los seminarios de Lacan que hay una constante que atraviesa toda su enseñanza. Dicha constante es lo que a los fines de mi investigación llamé precisamente el recurso topológico, es decir, la topología que acompaña todos los desarrollos teóricos en los diversos momentos de la enseñanza de Lacan. Debo decir que cuando empecé a leer el libro, me topé con esto, dije, bueno, a ver, vamos a ver si lo demuestra o no. Porque es cierto que tenía la idea que en los primeros tiempos de Lacan
eso no estaba muy presente. Y bueno, por supuesto que me convenciste, ¿no? Entonces, un poco completando esto, ¿no? Dice Guillermo más adelante, mi lectura, si bien recorre una línea temporal, se detiene en 3 momentos representativos en su enseñanza. Así, partí del escrito que él mismo refiere como el inicio de su enseñanza, función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Luego me detuve en el seminario 9, la identificación, me parece un momento decisivo de su enseñanza en relación a la topología. Por último, fui a lo que se conoce como la última enseñanza en el ordenamiento que de esta realiza Miller, que es donde Lacan presenta y fundamenta su nudo borromeano, ¿no? Bueno, esos 3 tiempos me parece clave, yo creo que eso te ha orientado mucho en tu modo de trabajar y se ubica bien cómo los vas ordenando en tu investigación. No sé de qué te reí, estoy diciendo algo gracioso. Bueno, muy bien. Bueno, ahora bien, para dejar una preguntita, ¿no? Para la conversación posterior, ¿no? Lacan, lo tomas muchas veces, trabaja la topología como este punto de real, ¿no? En el que eh, este, en el que debemos reparar en nuestra práctica, como decía José, ¿no? Otras veces ubica la lógica, ¿no? Como ese punto, ¿no? Miller, quizás en su último curso, el ser y el uno, hace hincapié en esto, ¿no? El ser y la existencia o el ser y el uno, Miller hace hincapié en esto, ¿no? En donde dice que la existencia es tributaria del uno en tanto escritura lógica, ¿no? Pero, por otro lado, Jacques Alan Miller me parece que también suele subrayar que, en definitiva, para el ultimísimo Lacan, lo real se encuentra absolutamente cortado de sentido, ¿no? Lo real es sin ley, nos dice Miller, y por ende, en definitiva, cualquier recurso que hagamos tanto a la lógica como a la topología termina siendo ya una suerte de primera metáfora, ¿no? Es decir, lo real se nos escapa, ¿no? De primera metáfora, ¿no? Entonces lo real se nos escapa, ¿no? Entonces, te quería preguntar esto, ¿no? A vos que te metiste realmente en el trabajo así con las manos, de los nudos, de las botellas, de la banda de Moebius, del Toro, si te quedó un poco esa experiencia, ¿no? Que más allá de ese trabajo con lo real de las superficies, bueno, en definitiva lo real se nos escapa. Bueno, primero quiero agradecerles a Javier por la oportunidad de presentarlo acá en la Facultad de Psicología, a José o Alejandro, que bueno, se han tomado el trabajo de leer el libro, que como advertimos recién en la tesis que leyó el profesor Aguirre, y más o menos esto, pero sin ningún dibujo, porque como dije en ese entonces me mandé la gran Lacan en el Turbit, o sea, dije voy a hablar de topología, no voy a hacer dibujo. Nuestra debilidad mental hace que necesitemos un poco los dibujos, porque eso ayuda a entender estas cuestiones. Agradezco muchísimo las palabras, me llena de satisfacción saber que, bueno, primero que el libro se entiende, porque yo
si bien la excusa para escribir este libro es el cursado de la maestría y la tesis, lo que yo pongo en estas hojas y son 20 años de lectura. Si yo hace 20 años que vengo estudiando estas cosas de la topología del psicoanálisis, podría decir, porque hay que aclarar que tampoco la topología de Lacan es la topología de los matemáticos. No me parece que sea exactamente la misma, hace un uso muy particular y es fundamentalmente en lo siguiente. En la matemática hay un movimiento que con la historia va de una concepción intuitiva y filosófica del espacio, como ese a priori kantiano, hacia una concepción algebraica del espacio, o sea, con una combinatoria de puntos. En Lacan hay un movimiento en dos sentidos al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo que avanza en la abstracción, le da a la figuración y al dibujo una importancia que en la matemática no tiene. Eso, para mí, es la clave que me hace subtitular el libro, donde digo, Nuevo Romeo como escritura. La insistencia de Lacan en la figuración es algo que a los matemáticos no les interesa. De hecho, con los nudos, para los matemáticos los nudos son polinomios. O sea, es una fórmula polinómica que describe el trayecto de una curva unidimensional en un espacio de 3 dimensiones. A un matemático no se le ocurre dibujar un nudo, hasta donde yo sé, ¿no? Pero como digo ahí, mi formación matemática podría ser mucho mayor, pero es elemental para poder entender la topología de Lacan. Por eso agradezco muchísimo el trabajo que se han tomado, me hace sentir muy feliz las palabras que han dicho todos, la verdad que estoy muy agradecido. Es cierto que, y veo con mucho placer que han atendido a cuestiones que yo me preocupé por destacar en el libro. Esto de la constante topológica en la enseñanza de Lacan, más allá de la tripartición que hemos aprendido de la enseñanza de la lectura de Miller, donde hace unos tiempos en la enseñanza, yo pude leer y traté de demostrar en el libro, me alegra saber que soy de la opinión que lo he conseguido, que hay una constante. De hecho, en función y campo de la palabra y el lenguaje, lo que él refiere como el inicio de su enseñanza, hay una referencia explícita a la topología del toro. Cuando habla del centro exterior que vehiculiza la palabra, dice, esto es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Y para darse una idea de lo que está diciendo, dicen, tienen que referirse al anillo o al toro. De la misma época, en el seminario 1, al final del seminario 1, esto creo que no está en el libro, porque creo que lo vi después, de la misma época que en función y campo, en el seminario 1, él dice, para explicar las relaciones que establecen entre sí lo real, lo simbólico y lo imaginario, dice, imaginemos una recta, dibuja un poliedro, y imaginemos la línea en medio como lo real. Dice, entre el espacio de abajo y el de arriba no hay ninguna posibilidad de intercambios. Ahora, si levantamos una aleta, lo simbólico, ya entonces las combinaciones son posibles. Pero no se puede hacer nada sin otra más. Y entonces habla de que son necesarios 3 para que se sostenga calzado. Es lo mismo, es una forma muy similar a como define el punto triple en el seminario 22. Entonces dije yo, wow, cuando yo leí esas cosas, digo, bueno, me puse a hacer una lectura, por eso la partitura, en clave topológica. Yo empecé a estudiar música hace ya 6, es mucho, así que empecé a estudiar música. Empecé a maltratar un piano hace como 6 años, claro, acá hay pianistas y hay músicos, es mucho, así que, o sea, empecé a maltratar un piano y aprendí algunas cosas de música. Y así como por eso digo una lectura en clave topológica, es lo que me propuse hacer, porque así como la armadura de clave de una partitura le otorga valor a las notas que se escriben en ella y permite su lectura, eso me propuse hacer yo con el texto de Lacan. Sobre todo cuando leí en ese escrito donde él aclara cuál es el fin que persigue con su enseñanza, ese escrito que se llama De un designio, donde él dice, nuestro retorno a Freud es diferente de cualquier otro por la topología del sujeto a la que se refiere. Si es tan claro, si es tan explícito, bueno, habrá que buscar en la topología esa singularidad de la enseñanza de Lacan. Entonces, si él lo dice así, bueno, entonces ahí empecé esa búsqueda. Y empecé o sea, no tomarlo como una metáfora. Cada vez que Lacan dice dimensión, cada vez que Lacan dice lugar, no es metafórico. Cuando dice otra topología es necesaria para no equivocarse en cuanto al lugar del deseo. La mayoría de las referencias al deseo en Lacan son el lugar del deseo. Y eso se entiende cuando entendés la topología del toro.
Entonces, wow. Bueno, y así tuve que aprender algunas cosas de lógica también. Y digo el seminario 9, que es el punto de inflexión, porque en mi lectura me dio la impresión de que Lacan, a la mitad del seminario 9, luego de haber tratado de explicar nuestra condición mediante la lógica y la matemática, llega un punto donde le dice a su público, no puedo ahorrarle los desarrollos que siguen. Y empieza a hablar de la topología del toro, explícitamente, tal vez por primera vez en su enseñanza. Y el resto del seminario 9, las otras 12 clases que quedan, habla nada más que de topología del toro, la banda de Moebius y del cross-cap. Entonces digo, wow, eso fue lo que me orientó un poco en esto. Por eso me alegra que se haya entendido eso, que es una constante. Esto que vos decías, Alejandro, de que nuestro pensamiento le cuesta entender estas cosas, también yo lo he leído en Lacan cuando dice, se trata, en otra cita de los escritos, dice, se trata de avesar el pensamiento en una topología que solo la estructura necesita. O sea, ni siquiera dice, es mi antojo, dice, es la topología que la estructura necesita. Dice, se trata de avesar el pensamiento. Claro, porque no estamos acostumbrados a pensar en términos de topología algebraica. Estamos acostumbrados a pensar en términos de geometría euclidiana, que es la que nos enseñaron en la escuela. Por eso es que nos resulta tan difícil. Y después en el seminario 23 también dice, con relación al nudo, que el nudo, hay una resistencia en el pensamiento al nudo, que no alcanza a compensarlo, que por eso hay que dibujarlo y hay que manipularlo. Pero sobre todo dibujarlo, porque con la manipulación de las cuerdas no salimos del campo de magia, porque los magos hacen truco con las cuerdas, y eso termina a veces atrapándonos con la manipulación de las cuerdas. Y es cierto que Miller es muy claro en un texto de 1987 que se llama La topología en la enseñanza de Lacan, donde yo encuentro una afirmación muy fuerte ahí de Miller, cuando dice, la enseñanza de Lacan es inseparable de su topología. Porque dice, el vacío que introduce el significante en lo real, si el corte que introduce el significante en lo real genera un vacío. Ese vacío donde el místico ve el más allá, Lacan se esfuerza en dar cuenta de eso mediante una topología. Dice Miller, textual, casi, más o menos, en ese texto. Digo, es impresionante eso, porque se trata de eso, el esfuerzo de Lacan por dar cuenta del vacío que genera el significante, haciendo corte en lo real, mediante una topología. Bueno, esos son los puntos en donde yo efectivamente me apoyo para hacer esa búsqueda. Esta búsqueda, insisto, tiene 20 años, pero empiezo a sistematizarla a partir del curso de la maestría. Así que les agradezco nuevamente. Bueno, respecto a esto último que vos decías, la posibilidad de, bueno, sí, eso de que lo real al final de cuentas, la insistencia, a partir de los años 70, hay una redefinición de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que es lo que está desde el principio en la enseñanza de Lacan, digamos. Si alguna cuestión destacable, me parece que tiene Lacan, es haber planteado de entrada real, simbólico y imaginario como esos tres registros para explicar no solo la experiencia clínica, sino la condición del ser hablante. Me parece que en su búsqueda, también lo digo en el libro, hay un doble esfuerzo. Por un lado, dar cuenta de nuestra condición singular de seres de la biología que hablamos, y también poder explicar la clínica de un modo que sea leíble, en términos discretos, o sea, al modo de la transmisión científica. Pero claro, desde el principio de su enseñanza, lo real, lo simbólico y lo imaginario no tienen de alguna manera el mismo estatuto. Recién a partir de los años 70, fundamentalmente el seminario 19, el seminario 20, y fundamentalmente en el seminario 21, los pone en igualdad de condición. Ahí hay un real que no tiene nada que ver con lo simbólico, como al principio de su enseñanza, que era, el real era el imposible que introducía la sintáctica, o sea, la combinatoria de lo simbólico, y hay un imaginario también completamente por fuera de lo simbólico, que no es el imaginario del narcisismo del estadio del espejo. Indudablemente, ahí es donde se le hace necesario el nudo borromeo, porque la relación que tienen entre sí es la misma que podemos pensar entre los anillos del nudo, o sea, ninguna. Y por eso es que, claro, son equivalentes, son heterogéneos, nada hace que estén unidos, por eso que empieza criticando a Freud al principio del seminario 22, cuando dice Freud necesitó una cuarta cuerda, y al final del seminario 22 termina diciendo, bueno, los tres en realidad no hay forma de que estén anudados, así que hace falta una cuarta, la del síntoma, que después se explaya en el seminario 23. Totalmente de acuerdo con esto que planteas vos, ese real completamente por fuera de la ley, pero creo que hay que hacer un nudo, como dice Granon Lafon. Granon Lafon ha sido para mí unas lecturas de las que más me han
impulsado a estudiar la topología. Granola Lafont era una mujer que estudiaba topología junto con Lacan, con Jean-Michel Bapro y con Pierre Soury y Michel Thomé. Tenían un curso de topología entre ellos, se juntaban a estudiar topología. Y estaba haciendo algunos cursos con Bapro que anda todavía por ahí dando clases. Es muy interesante. Y Granola Lafont dice esto: no se puede hacer uso de los 3 registros del nudo en el nudo aisladamente. Siempre hay que pensarlo en su relación, digamos, con los otros 2. O sea, no podemos pensarlo así separado uno solo. Así que bueno, no sé si quieren hacer preguntas. Gracias, gracias. No, le digo que son todos amigos. Gracias, gracias. ¿Una pregunta? ¿Inquietud? ¿Comentario? Bueno, muchas gracias. Más cerca. Bueno, más que una pregunta, es una invitación a los que no han leído el libro de Guillermo. Agradezco que me lo hayas pasado a tiempo para poderlo leer antes de asistir a tu presentación. Es una invitación y, y a su vez un agradecimiento porque aporta muchísimo la lectura de tu libro. En ese terreno tan árido, como decía recién el colega, que muchas veces todos los que hemos pasado por las lecturas de Lacan hemos dicho, pero como se le decía a Freud en algún momento, después del más allá, Lacan está loco, ya se me había metido en el tema de las cuerdas, los nudos, y realmente eh, eran páginas tediosas, áridas, difíciles, y que había que volver una y mil veces más. Por lo tanto, el trabajo de Guillermo metiéndose en ese terreno tan árido, tan escabroso, realmente has logrado una lectura amena, muy amena. Y eso es muy válido, muy válido. Y tiene un tempus, un ritmo, un texto que solo uno alcanza a percibirlo al final. No sé si estoy influenciado porque cuando venía para acá, venía en mi auto escuchando el bolero de Ravel, pero hay algo del bolero de Ravel en tu escritura, en tu texto, y a poquito es un sonidito bajito donde vas presentando las distintas herramientas topológicas en la obra de Lacan y terminas con toda orquesta. Entra toda la orquesta al final de una manera maravillosa como no solo, como por ejemplo en el bolero de Ravel. Y eso da mucho placer porque Gracias, gracias. solo he leído, no es en el caso de Lacan, pero sí de Lévi-Strauss, que escribe en forma de partitura. Y tu texto tiene esa, bueno, te conozco tu afición a la música y por más modesto que sea y lo haces bien, lo has podido transmitir al texto. No la miré a Marcela, porque es cierto. Gracias. Pero, ¿en qué termina el libro que para mí es la entrada de toda la orquesta, como en el bolero de Ravel? Eso que al principio era bajito, de uno u otro sonido, de uno u otro instrumento dialogando entre sí. Al final metes todos los instrumentos y ¡pum! Y ese final está en tu acercamiento después de la topología que nos presentaste muy amenamente, repito.
en la presentación clínica. Comento a los que no han leído el libro, pero el libro concluye con un capítulo dedicado a la clínica y una experiencia clínica de Guillermo en su consultorio, en donde se vale lo que ya había anticipado, que en Lacan la topología era una herramienta clínica y que le permitía pensar la clínica. Y Guillermo lo demuestra cómo piensa su clínica y cómo opera su clínica, cómo opera en su consultorio, y eso no es poco. Entonces, yo te agradezco muchísimo esto, pero antes de concluir te doy la palabra, Guillermo. Guillermo se vale del nudo Borromeo para pensar la clínica y allí, a propósito del nudo Borromeo, se detiene en donde se imbrincan, se perforan los círculos de lo real, lo simbólico y lo imaginario, para decir, bueno, en el caso de la esquizofrenia pasa esto con respecto a lo simbólico, lo real y lo imaginario. En el caso de la parafrenia, que recuperas ese concepto clínico por ahí en desuso, y después también, obviamente, te aproximas a hacer referencia a cómo sería esa diferencia de la parafrenia y la esquizofrenia con la neurosis. Y me hiciste pensar y mucho, por eso hablé de un aporte que haces, porque ¿será que estoy muy influenciado por una investigación que vos conocés desde hace 10 años en las historias clínicas del Hospital Viejo Asilo de Oliva, en donde no deja de sorprenderme, voy por el año 28 del año 14, no me deja de sorprender la riqueza semiológica de los psiquiatras de entonces, el esfuerzo que hacían para ordenar con todo lo que podríamos decir hoy en día, etcétera, etcétera, sobre esa semiología, pero no, seguramente no era una lectura clínica rápida, simplista, sino con un enorme detenimiento en el síntoma, esa cuarta cuerda a la que apela Lacan. Y por lo tanto, y que vos mencionás, el aporte que a mí me dejó para pensar es cómo valerme del nudo Borromeo y esta articulación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario según la clínica, en, por ejemplo, pensar la psicosis maníaco-depresiva, por ejemplo, pensar la melancolía, para pensar los distintos tipos de delirio, pensando en los delirios de la clasificación de Magnan. Digo, para no caer en el simplismo de una clínica rápida, de un diagnóstico que por ahí, bueno, nos olvidamos de cierta semiología porque la podemos criticar despectivamente, y nos estamos olvidando no solo de la riqueza que guardan ese acercamiento semiológico a la complejidad de la clínica, sino que a su vez también, como vos lo pretendés hacer y lo lográs, y nos indicás y nos aportás, pensar la clínica, operar en la clínica en relación a esa complejidad enorme de la semiología que no se reduce en un diagnóstico rápido, aun cuando podemos despotricar contra los DSM, pero diagnósticos rápidos que por ahí se estudian desde la academia y se aprenden de memoria, psicosis, neurosis, perversión. La clínica es un poquito más compleja y vos nos aportás a pensarla desde el nudo Borromeo y sobre todo a operar desde ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa palabra. En realidad yo no digo más que lo que dice Lacan. Es mi lectura, pero no digo más de lo que dice Lacan. Yo, yo no creo haber inventado mucho, pero bueno, yo creo que digo lo que he podido leer yo en Lacan. Es cierto que, como dice Jean-Michel Bapro, la escritura es cuestión de lo simbólico y de su puesta en plano, pero la lectura es cuestión de los sujetos. A punto tal de que podemos decir que un sujeto es lo que representa una lectura y lo representa para otra lectura.
parafraseando esto de que un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Gracias. ¿Alguien más? Si no, pasamos al brindis. Gracias a los colegas que están desde otras latitudes. Desde otras latitudes, les cuento que hay gente de México en el MIT, Acá. que está haciendo un curso de topología, hay gente de La Rioja, de Río Cuarto, bueno, de varios lugares. ¿Eh? Y de La Rioja, mi directora de tesis. Si no hubiera sido por ella, no, no habría podido escribir nada de esto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quieren tomar un vinito? Bueno, vamos a tomar un vinito. Gracias. Espera, una pequeña pausa comercial. El libro está en venta si lo quieren comprar.